siendo. Entonces, va a ocurrir lo mismo para, el, para la variable de la entalpía. Nos vamos a ir a esa tabla, a la tabla de lo que es el líquido comprimido o líquido subenfriado, y vamos a decir que la entalpía va a ser igual a la entalpía del líquido. Y si nos vamos a esa tabla nuevamente, ¿cuánto es el valor de la entalpía, chicos? La podemos ver acá, el estado de entalpía, a esa temperatura de 38, la entalpía va a ser igual a la entalpía del líquido, la cual toma un valor de 37,76 subunidades kilocalorías sobre kilogramo. Entonces vamos, 37,76. Acá anotamos 37,76 subunidades kilocalorías sobre kilogramos. Y ahora vamos a ir con la entropía. Lo mismo sucede con la entropía, chicos. Vamos a decir que la entropía del estado 1, la entropía del estado 1 en esa tabla va a ser igual a la entropía del líquido. Si volvemos a la tabla y nos fijamos, ¿dónde está la entropía? La entropía se encuentra acá. La temperatura de 38, la entropía es igual a 0,1295 subunidades kilocalorías sobre kilogramos Kelvin, ¿cierto? 0,1295. Entonces acá va a ser 0,1295 unidades kilocalorías sobre kilogramos por Kelvin. Kelvin, ¿cierto? Sí, Ya, entonces, si se, si se pueden dar cuenta, chicos, en esa segunda tabla de lo que es para el líquido comprimido y el líquido subampliado, no encontramos lo que es la variable de energía interna, ¿cierto? Solo tenemos volumen específico, tenemos entalpía y tenemos entropía, pero no tenemos energía interna. Entonces, hay una fórmula que nos relaciona lo que es la entalpía con la energía interna, la cual es la siguiente. Vamos a decir que la energía interna eh, va a ser igual a la entalpía menos la presión de ese estado, o sea, la presión 1 por el, por, por el volumen específico por un factor de conversión. Esa va a ser, ¿cómo se llama? Esa va a ser la fórmula para hallar la energía interna, en donde el valor, el valor del factor de conversión va a ser el siguiente. Vamos a ponerlo acá. Vamos a decir que el factor de conversión va a ser igual a 10. Va a ser igual a 10 elevado a la 4 sobre 427. Este va a ser el valor del factor de conversión y sus unidades van a ser las siguientes. Va a ser acá kilocalorías, aquí va a ser kilogramos fuerza por metros sobre centímetros cuadrados.
No, chicos, claro. Esas van a ser sus unidades, chicos. El factor de conversión va a ser igual a 10 elevado a la cuarta sobre 4,97. Sus unidades van a ser kilocalorías por kilogramo fuerza, no, dividido entre kilogramos fuerza por metro sobre centímetros cuadrados. Este centímetro cuadrado lo podemos subir a lo que es la parte de arriba. Bien, chicos. Oh, se está volando todo. Para... Ya, chicos. Ese va a ser el valor de factor de conversión. Y simplificando los términos, la energía interna nos va a quedar en las unidades de kilocalorías sobre kilogramos. Más adelante lo vamos a demostrar eso, chicos. Por ahora me pueden calcular el valor, chicos, el valor de la energía interna, donde va a ser la entalpía 1, que lo tenemos de dato acá, menos la presión, que lo tenemos de dato acá, por el volumen específico, que lo tenemos de dato acá, multiplicado por el factor de conversión, que es este de acá. ¿Lo pueden calcular, chicos, por favor? ¿Cuánto sale, chicos? ¿Alguien que lo esté calculando? Un momentito, por favor. $37,74. 37, último segundo. 37, ¿qué está pasando? 31, ¿qué está pasando? No entiendo, chicos, tengo un problema. $37,74, ¿cierto? Sí. Sus unidades van a ser kilocalorías sobre kilogramo. Bien, chicos, entonces, una vez hecho eso, ya podemos decir que nuestro estado termodinámico ya está definido, solamente con dos variables. O sea, como les dije, sí o sí vamos a necesitar de dos variables intensivas para poder definir lo que es un estado termodinámico. Acá en este caso nos dieron de datos lo que es la presión y la temperatura, en el cual inicialmente nos fuimos con la presión para definir nuestra temperatura de saturación. Una vez, una vez definida nuestra temperatura de saturación, nos hicimos la pregunta, bueno, vimos que la temperatura
era menor a la temperatura de saturación y dijimos que nos encontrábamos en el estado de líquido subenfriado. Y en el estado de líquido subenfriado, chicos, para seguir definiendo el estado, siempre se van a ir con la temperatura que le dieron de dato. Y con esta temperatura ya pueden hallar lo que son las demás variables, como ser el volumen específico, la entalpía, la energía interna y la entropía. No, ¿está todo claro, chicos, hasta ahí o no? ¿O tienen alguna duda? Quizás no me estoy dejando entender, porfa. ¿Se entendió bien? Sí. Sí, se entendió. ¿Todo claro? Ya, chicos. Entonces vamos a lo que es el siguiente estado. Este fue el estado de líquido subenfriado. Vamos al siguiente estado. El estado 2, que es el líquido comprimido. Ya. En este caso, chicos, nos van a dar dos datos, que son la temperatura y la presión. Ahora, en este caso, nos vamos a ir con la temperatura de 38,65 grados centígrados a buscar nuestra temperatura de saturación. ¿Estamos en pantalla? Nuevamente, volvemos a la primera tabla y ubicamos nuestra temperatura de 38,75 grados centígrados. Esta temperatura va a tener una presión de saturación, la cual va a ser la que está acá al lado, va a ser 0,07. Entonces anotamos, esta temperatura 1 va a tener lo que es su presión de saturación. Presión de saturación. ¿Cuánto era su presión de saturación, chicos? 0,07. 0,07. 0,07, ¿cierto? Kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, ¿cierto? Y ahora, en el estado de líquido comprimido tenemos una condición donde dijimos que vamos a estar en líquido comprimido cuando la presión sea mayor a la presión de saturación. En este caso, chicos, la presión de 1,03 es mayor a la presión de saturación 0,07, ¿sí o no? Sí, es mayor. Es mayor, ¿cierto? Entonces vamos a decir que nos encontramos en el estado de líquido comprimido. Estado de líquido comprimido. Entonces, nuevamente, ya les dije, chicos, en el estado de líquido comprimido o líquido superenfriado, siempre nos vamos a ir por la temperatura. Entonces, nos vamos con la temperatura a buscar lo que son las demás variables. Estás acá. Entonces, vamos a copiar esto. Ya, entonces, ya sabemos que estamos en líquido comprimido, ¿cierto? Entonces, nuevamente, volvemos a lo que es la tabla termodinámica. No se olviden, esta primera tabla va a ser para el estado de vapor saturado, líquido saturado y el estado de mezcla. Y esta segunda tabla que está acá va a ser para el estado de líquido comprimido o líquido superenfriado, ¿cierto? Entonces, dijimos que nos íbamos a ir a la tabla de líquido comprimido
con el dato de temperatura. Siempre con el dato de temperatura, chicos. Entonces, con la temperatura de 38 grados centígrados, vamos a buscar lo que va a ser nuestro volumen específico, el cual va a ser igual al volumen específico del líquido. Entonces, ubicamos lo que es la temperatura de 38 grados centígrados, ¿cierto? La cual está acá. Entonces vamos a ubicar lo que es el volumen específico, que va a ser igual a 0,001007, ¿cierto? Entonces vamos a nuestro estado y colocamos el valor de 0,007. ¿Cuánto era, chicos? Me olvidé. 0,1007. 0,007. 0,01007. 10,07, ¿cierto? Unidades, metros cúbicos sobre kilogramos, ¿cierto? Y lo mismo para la entalpía. ¿Me pueden dictar el valor de la entalpía, chicos? La entalpía 1 va a ser igual a la entalpía del líquido. En la tabla de vapor, bueno, en la tabla de líquido comprimido. ¿Cuántos, chicos, es el valor? A ver si vamos a la tabla. A la temperatura de 38 grados centígrados, dijimos que el volumen específico va a ser igual al volumen específico del líquido, que es este volumen específico del líquido, y para la entalpía va a ser igual a la entalpía del líquido, con la cual es esta la entalpía del líquido. Entonces, ¿cuánto es el valor? 37,76. Vamos a tabla, bueno, vamos a nuestro estado, y vamos a decir que la entalpía 1 va a ser igual a la entalpía del líquido, la cual es 37,76. Unidades, kilocalorías sobre kilogramos. ¿Está claro, chicos, o no? Y lo mismo para la entropía. Vamos a nuestra tabla termodinámica, donde vamos a decir que la entropía va a ser igual a la entropía del líquido, la cual es 0,1295. 0,1295 subunidades, kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin, ¿cierto? Y para la energía interna, como dijimos anteriormente, en esa tabla lo que es el líquido comprimido, no tenemos la variable que es energía interna, pero sí tenemos una fórmula que nos relaciona, la cual es la siguiente, bueno, la que tenemos acá, ¿cierto? Usamos la fórmula. Usamos esa fórmula, chicos. Usen esa fórmula y me calcula, chicos, por favor, lo que es la energía interna en este estado. Ya les dije el factor de conversión, chicos. Este factor de conversión es igual a 10 a la cuarta sobre 427. ¿Alguien lo puede calcular, chicos, por favor? 37,74 también. Igual lo mismo, 37,74. A la cuarta sobre 427. Elevado a 4. Chicos, ese es el factor de conversión. Yo se lo voy a mandar por imágenes, ¿cómo se llama? Lo que son sus unidades y la simplificación para ver cómo quedan sus unidades de energía interna, las cuales son kilocalorías sobre kilogramos. Sobre conversión. Ya. Entonces, chicos, una vez hecho eso, o sea, una vez hallado todas las variables, ya podemos decir que
hemos definido todo nuestro estado termodinámico. Si pueden visualizar, chicos, miren, este estado de líquido subenfriado es el mismo que si se dan cuenta, miren, el volumen específico es igual a 0,001007, y en acá el volumen específico también es 0,001007, y la entalpía 37,76, 37,76, la entropía 0,1295, entropía 0,1295, energía interna 37,74, 37,74, aquí está la energía interna. Esos dos estados, chicos, son los mismos, solamente que el líquido comprimido está en función a lo que es la presión, y lo que es el líquido subenfriado está en función a lo que es la temperatura. Es la única diferencia, chicos. No sé si hasta ahí está quedando claro, chicos. No se olviden, el líquido comprimido es igual al líquido subenfriado, solamente que uno lo relaciona con la temperatura y el otro lo relaciona con la presión. ¿Hasta ahí queda todo claro, chicos, o tienen alguna duda? Se entiende. Entonces, pero mayormente, chicos, acostúmbrense, bueno, tienen que acostumbrarse a esto, porque el ingeniero mayormente siempre, bueno, es más fácil realizar esto de lo que es el estado líquido subenfriado. Con la presión, hallan la temperatura de saturación, relacionan en qué estado se encuentran, y ya una vez dicho que están en líquido subenfriado, agarran el dato de la temperatura y se ponen a definir sus estados termodinámicos. Ahora vamos a lo que es el siguiente estado, el estado de líquido saturado. Dijimos que en el estado de líquido saturado, el título es igual a 0, ¿cierto? Ya por teoría sabemos que este estado es líquido saturado. ¿Queda claro, cierto, chicos? ¿Por qué decimos que es líquido saturado? Porque el título es igual a 0, ¿cierto? Lo vimos acá. Líquido saturado. Se tiene líquido saturado cuando el 100% de la masa de nuestra sustancia se encuentra como líquido. Por lo tanto, si todo se encuentra como líquido, el título es 0. Entonces nos vamos a lo que es la tabla termodinámica, a hallar lo que son nuestras variables. El volumen específico, la entalpía, lo que es igual la entropía, y la energía interna. Ya, entonces, chicos, para este estado de líquido saturado nos vamos a ir a la tabla. Pero ¿a qué tabla? A esta tabla de acá, a la primera. Ya, entonces nos vamos a esta tabla y buscar, o sea, nos vamos a ir con el dato de la presión. Con el dato de la presión vamos a ir a lo que es a definir nuestros estados. Anteriormente dijimos que en el estado de líquido saturado el título es 0, pero también el volumen específico es igual al volumen específico del líquido, y la energía interna también es igual a la energía interna del líquido, la entalpía también es igual a la entalpía del líquido, y la entropía también es igual a la entropía del líquido. También dijimos que la temperatura y la presión son iguales a los estados de saturación, ¿cierto? Entonces vamos a definir esos estados. Entonces,
con la presión, nos vamos a ir a la tabla de termodinámica, a definir lo que es el volumen específico, donde dijimos que el volumen específico va a ser igual al volumen específico del líquido. Entonces, en esta tabla buscamos la presión de 1,033, que está acá, 1,033, y ubicamos lo que es el volumen específico, que es este, pero en el estado de líquido saturado dijimos que el volumen específico de ese estado va a ser igual al volumen específico del líquido, que está acá. Entonces ubicamos, chicos, a la presión de 1,033, el volumen específico es igual al volumen específico del líquido, que sería este, 0,001044. Vamos a nuestro estado y colocamos que el volumen específico va a ser igual al volumen específico del líquido, el cual es 0,001044. Sus unidades, metros cúbicos sobre kilogramos. (0,001044) metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Cierto, chicos? ¿Hasta ahí está bien o no, chicos? Y nuevamente nos vamos a la tabla, a lo que es para hallar la entalpía. Si nos fijamos acá, en el estado de líquido saturado, también dijimos que la entalpía de ese estado va a ser igual a la entalpía del líquido. Vamos por acá y encontramos lo que es la entalpía del líquido. ¿Cuánto es? Esta entalpía acá, la entalpía de 100,05. Entonces anotamos el valor, chicos. 100,05. Sus unidades, kilocalorías sobre kilogramo. A ver, disculpa, lo llamaste al líquido superenfriado entalpía y al líquido comprimido en entropía. ¿Me puedes decir si es así? ¿Cuál es tu duda, Luis Ángel Condoy? En esa parecita no ve en la tabla, buscaste en la tabla 2, no ve. Creo que en la entalpía lo llamaste. ¿Esta de acá? Sí, en la tabla 2. ¿Y esta es la tabla 2? Sí. La pregunta es si el líquido subenfriado, digamos, se puede llamar entalpía o el líquido comprimido. No, dijimos que el líquido comprimido, el líquido subenfriado va a estar en función a la temperatura. O sea, siempre lo vamos a relacionar con la temperatura. En este caso, la temperatura tiene que ser menor a la temperatura de saturación. Si ocurre eso, vamos a decir que estamos en líquido subenfriado. En